Bien, en esta tercera y última parte les voy a mostrar algunas complejidades más en relación a lo que ya estábamos viendo y al análisis que yo les estaba mostrando recién. ¿Ah? Que algo de esto ya lo vimos cuando hablamos de complejidad en rasgos monogénicos. ¿Ah? Pero fíjense este gen, que es el gen de la lamina A, que es un gen de una de las proteínas que está dentro del núcleo, ¿ah? En lo que constituye la parte interna de la membrana del nuclear. Acá tenemos el gen con sus centrones y exones y acá está la proteína. Y fíjense cómo distintas mutaciones que están en distintos colores producen distintos fenotipos, ¿tá? En distintos fenotipos, distintas enfermedades y algunas de hecho en sus manifestaciones clínicas radicalmente diferentes. Algunas que tienen que ver con alteraciones neurológicas, otras con alteraciones musculares, otras con alteraciones de tejido adiposo. ¿Tá? Entonces, distintas mutaciones en un mismo gen que dan fenotipos completamente diferentes. Acá tenemos la página de OMIM, que es una base de datos, la base de datos más importante en relación a genes y enfermedades. Acá tenemos el gen de la lamina, el MNA, y fíjense todos los fenotipos distintos que se asocian, algunos dominantes, otros recesivos, ¿no? Mutaciones de ganancia de función, de pérdida de función, mutaciones que son haploinsuficientes, mutaciones que no lo son, que pueden dar distintas mutaciones en este gen. Y fenotipos muy diferentes, ¿no? Una cardiomiopatía, o sea, una alteración del músculo cardíaco. Charcot-Marie-Tooth es una neuropatía primaria, es una alteración del nervio periférico, alteraciones musculares, una forma de progeria, lipodistrofia, es una alteración severa del tejido adiposo, una cantidad de cosas muy variables. Distintas mutaciones en un mismo gen. Fíjense este otro ejemplo, es una pareja que consulta en realidad con 2 abortos espontáneos y tuvieron un óbito fetal, o sea, un fallecimiento fetal que tenía múltiples fracturas y otro óbito a las 23 semanas de gestación. Y se presentan con un embarazo gemelar y por la ecografía un feto con posible osteogénesis imperfecta tipo 2. O sea, la osteogénesis imperfecta es una fragilidad ósea muy grande causada por mutaciones en el colágeno. Y fíjense, este gen, que codifica uno de los decenas de colágenos que hay, el COL11, tiene efectivamente una mutación, un codón de stop. ¿Sí? En esta posición, 1429, la X es un codón de stop prematuro en heterocigosis. ¿Sí? El codón stop se produce en la posición 1429, el exón 51, los colágenos son moléculas enormes, de una proteína de 1465 aminoácidos, o sea, bastante en la punta, ¿sí? En la posición 1429 de 1465. De hecho, está por acá, ¿no? Acá está el final de la proteína de colágeno y nuestra mutación, acá está el 1431, o sea que el 1429 tiene que estar por acá, ¿sí? Entonces, es peculiar porque es una proteína una mutación, un codón de stop que está sobre el final de la proteína, pero que sin embargo se presenta como una de las formas de osteogénesis imperfecta más severas, que es la tipo 2, y lo vemos en la historia de esta pareja que tuvieron varios embarazos donde el feto falleció a causa de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo les decía recién, como uno diría, un codón de stop, cuanto más al final está, menos malo es, pero en este caso, a pesar de estar bastante al final, sigue siendo malísimo. Y eso se explica por la biología particular de la fibra de colágeno y de las moléculas de colágeno. ¿No? Donde, vuelvo una para atrás, perdónenme, una para atrás, esta parte globular del colágeno, hay colágeno que es fibrilar y colágeno que es globular. Y a su vez, el colágeno que es fibrilar tiene partes globulares, que son los extremos, y parte fibrilar, que es el medio. Esta parte globular del colágeno, ahora sí avanzo, es súper importante para que se formen los trímeros, ¿no? O sea, que se unan 3 moléculas de colágeno para dar una triple hélice. Esto sería lo normal, ¿verdad? Que después se juntan con otra para dar la fibra de colágeno y la matriz extracelular. Entonces, si yo tengo una mutación
un codón de stop prematuro, bastante al principio, ese ARN mensajero se va a degradar por NMD y las proteínas, voy a tener menos colágeno, y voy a tener una mutación, una enfermedad por haploinsuficiencia. Pero eso es menos malo que lo que pasa en este caso, donde como tengo alterado el dominio de trimerización, no se pueden unir bien, es esta situación, no se pueden unir bien las moléculas y me da cualquier cosa. Entonces acá yo lo que tengo es un efecto dominante negativo severísimo. Y por eso esta es de las formas más severas de osteogénesis imperfecta. Entonces, es paradójico este caso porque la mutación que escapa al NMD, o sea que está más en la punta de la molécula, más hacia el final de la molécula, termina siendo mucho más mala que las mutaciones que no escapan al NMD, que igual dan enfermedad por haploinsuficiencia, pero son más leves que esta. Esto ya lo vimos cuando hablaron de complejidad en rasgos monogénicos, donde muchas veces tenemos un gen que es el que causa la enfermedad. Esto es fibrosis quística, el gen en cuestión es CFTR, es el gen de la fibrosis quística, el gen que da la enfermedad, pero el fenotipo final de esa enfermedad puede ser modulado por otros genes, por variantes en otros genes, y por supuesto por factores ambientales, y por supuesto además por el tratamiento médico que hay hoy para la fibrosis quística. Entonces, el fenotipo final está dado por las mutaciones en CFTR, que hay algunas más malas y otras menos malas, por genes modificadores, o sea, por variantes en otros genes, por factores ambientales y eventualmente por factores azarosos. Toda esta combinación de cosas es lo que te termina dando el fenotipo, y entonces hay formas muy leves y prácticamente asintomáticas y formas letales en la infancia, en la adolescencia o en la juventud. Es todo un espectro de severidad. Esto lo van a ver bien cuando vean genética del cáncer, pero en algunos casos nosotros heredamos una mutación constitucional, ¿no?, en heterocigosis, que nos da una predisposición al cáncer, y en algunas células, si se da una segunda mutación que inactiva el otro alelo, tengo un alelo inactivo por pérdida de función en heterocigosis, la célula hasta ahí se la banca, pero si ocurre una segunda mutación por azar en algún tejido, en algunas células, que inactiva el otro alelo, el segundo hit se le llama, el segundo golpe, ahí aparece la patología neoplásica. Esto lo van a ver cuando vean cáncer. Uno puede distinguir, les estoy dando, esto es como un popurrí, una mezcla de cosas, pero que van agregando complejidad a las cosas que vimos, ¿sí? Que alguna de estas cosas ya lo vimos. Pero uno puede distinguir entre enfermedades genéticas y enfermedades genómicas. Es una distinción que puede ser hasta arbitraria, pero que vale la pena para darse cuenta de algunas cosas que yo les voy a mostrar ahora. Este es un ejemplo de una CNV, ¿sí? Una variante en el número de copias, como les mostré hace un rato. Esta sería la situación normal. De la región roja tenemos 2 copias, una en cada cromosoma, una en cada del padre y otra en cada de la madre. Puedo tener una delesión, una pérdida de uno de los alelos, ¿no?, donde perdí la región roja en heterocigosis. Puedo tener una duplicación de uno de ellos, entonces en vez de tener 2 copias, tengo 3 copias, una ganancia de la región roja, que puede no pasar nada o puede dar enfermedades. Perdón. Puedo tener esta situación donde no tengo ni ganancia ni pérdida para el individuo, pero sí la puedo tener para sus descendientes en función de cuál de los 2 cromosomas hereden, ¿sí? Y puedo tener, bueno, otras situaciones como una ganancia doble, etc. O eventualmente podría tener una delesión en homocigosis. Lo que pasa es que eso en general es muy mal tolerado y eso termina en general en abortos espontáneos, pero como puede ser, se puede ver. Entonces, acá, en esta región roja, como yo les mostré les mencioné al principio y se los muestro, en el video complementario que va a venir con esto, puede haber decenas de genes en esa región roja, pues son regiones de millones de pares de base que pueden incluir decenas o incluso centenares de genes. ¿Ya? Entonces, no tiene ahí mucho sentido hablar de una enfermedad genética, porque no hay un gen alterado, sino más bien de una enfermedad genómica, porque hay toda una región genómica que está de menos o de más, ¿sí?
Esto ya lo vieron cuando hablaron del ligamiento de recombinación. Este tipo, vuelvo una para atrás, de cambio, ya sea de menos o de más, se da por lo que se llama unequal crossing over o entrecruzamiento desigual, ¿no? Donde hay un mal alineamiento por regiones repetitivas, que son las que acá están en rojo, y si hay justo un entrecruzamiento en esa región, se pueden generar alelos con deleciones y la contrapartida con duplicaciones, ¿sí? Vamos a ver algo más de esto cuando hablen de epigenética e imprinting o impronta genómica, pero existe una cosa que se llama efecto de posición, porque no es, sí, yo puedo tener un gen andando precioso y sin ninguna mutación, pero si ese gen está en determinadas regiones del genoma, también depende eso de cómo va a funcionar, o también cómo va a funcionar depende de eso. Entonces, si hay cambios en ciertas regiones del genoma, me pueden alterar secundariamente la función de un gen. Este es un ejemplo clásico de la genética que tiene de esta altura del partido de andar por los 100 años, del efecto de posición en el ojo de la mosca drosófila. Fíjense, acá está la situación normal, tengo heterocromatina en la región centromérica, que como sabemos es inactiva, y estos genes que están en una región de eucromatina y se están expresando. Y si hay una inversión, los genes están divinos, los genes siguen igualitos, pero hay una inversión en el cromosoma, lleva a que estos genes queden al lado de una región de heterocromatina y la región que los contiene se transforme a su vez en heterocromatina, lo que va a hacer que estos genes se inactiven, tenga una pérdida de función de estos genes. Y entonces los genes, sin sufrir ellos en sí ninguna mutación, cambió la organización de la cromatina en la que están inmersos y ahí se altera secundariamente su función. ¿tá? Esto sería más bien una enfermedad genómica porque es una región del genoma la que se ha visto alterada. Hay otro ejemplo clásico en los seres humanos, muy interesante, que es esta enfermedad que se llama distrofia facio-escapulo-humeral. Es una distrofia muscular, una alteración de la función muscular de causa genética. Facio-escapulo-humeral es por la región, cara y hombros que afecta. ¿sí? Y miren lo que pasa. Esta región, que está detallada acá, pero veámoslo acá abajo que en realidad es más claro, estas son regiones repetidos, por eso ven que son flechitas iguales que se llaman D4Z4, que son de varios kilobases, ¿no? O sea, cada una de estas flechitas implica varios miles de bases, de pares de bases de ADN. ¿tá? Una repetidita al lado del otro. Y esta estructura de la región de 4Z4 hace que la cromatina se disponga de esta manera y que estos genes que están acá en las células musculares del adulto estén inactivos. Cuando hay una delesión y se pierde un número crítico de estas repeticiones de 4Z4, se altera la disposición de la cromatina en esa región, que es el cromosoma 4, una parte del cromosoma 4, y estos genes se desinactivan, por decirlo de alguna manera. ¿no? Deberían estar inactivados en la célula muscular normalmente y pasan a estar activos. Se pierde esa inactivación por la alteración regional de la cromatina, causada por la delesión en la región de 4Z4. Entonces, de nuevo, esto no es una enfermedad genética, los genes acá no han tenido ninguna mutación. Esto es una enfermedad genómica. La delesión de los D4Z4 hizo que se altere la cromatina en una región e hizo que se altere la expresión de ciertos genes que están en esa región y eso lleva a la enfermedad. ¿sí? Acá hay esto si lo quieren mirar y el que quiera profundizar mucho en estos artículos que salieron hace unos años ya, acá tienen la web de Nature, hay muchos ejemplos y cómo analiza en detalle, son una masa, pero para el que quiera profundizar nada más, de cómo se va viendo de a poco la funcionalidad de las regiones de nuestro genoma, eso es lo que se llama Project Encode, y bueno, y se van aclarando este tipo de mecanismos.
Esto también ya lo vimos, pero existen las mutaciones de novo, ¿sí? La frecuencia con que un gen puede sufrir mutaciones de novo, les recuerdo, ¿no? No la tiene papá, no la tiene mamá, pero sí la tiene el hijo o la hija. Entonces eso ocurrió o en el óvulo o en el espermatozoide o cuando se juntaron y por lo tanto es constitucional en el descendiente sin estar en sus padres. Eso depende, eso es más frecuente en ciertos genes, depende del tamaño de los genes, depende de características de la secuencia de esos genes, ahí lo llama hotspots para mutaciones de novo, y depende fundamentalmente de la edad paterna, ¿sí? Ahí se acuerdan que, o se acordarán que en las alteraciones cromosómicas, sobre todo las trisomías, y sobre todo la trisomía 21, la edad materna es el principal factor de riesgo. Para las mutaciones de novo, en la condroplasia, un ejemplo que vimos hoy, en la parte anterior, aumentan con la probabilidad de que ocurra una mutación de novo en ese gen aumenta con la edad del padre. De hecho, está muy bien calculada hoy en día, ya que podemos tener la secuencia completa del gen de un padre y sus hijos, la frecuencia, que por supuesto es muy baja, de mutaciones por nucleótido por generación de novo. ¿tá? Y de hecho hay no sé si está todavía online esto, porque ya tiene hace unos cuantos años, uno puede poner la edad del padre a el momento del embarazo, ¿no? De la fecundación, y calcular y te da cuántas mutaciones en promedio, por supuesto, esto es basado en estos papers, de novo le vas a transmitir a tu hijo o hija. Por supuesto, la enorme mayoría de estas mutaciones caen en regiones que no pasa nada con ellas y ni nos enteramos. ¿ah? Pero cada tanto caen donde no tienen que caer y causan una enfermedad en el descendiente. Bueno, en resumen, entonces vimos variantes genéticas, genómicas y citogenéticas. Vimos el efecto de esas variantes, estructural, funcional, tanto para regiones codificantes como no codificantes. Vimos algo de cómo esas mutaciones se traducen en distintos modos de herencia, que ya los habíamos visto. Y vimos algunas cosas de complejidad adicional, como distintas mutaciones en un mismo gen que dan distintas enfermedades, el rol de genes modificadores, el rol de la estructura local de la cromatina, y cosas epigenéticas que no las vimos, las van a ver más adelante, y repasamos, pues ya lo habíamos visto, algo de mutaciones de novo. Entonces, en resumen, con diferentes mutaciones podemos tener diferente severidad, diferente edad de presentación de una enfermedad, diferentes modos de herencia, diferentes mecanismos patogénicos, ganancia, pérdida de función, insuficiencia, ganancia de función, efecto dominante negativo, diferente afectación tisular, ¿sí? Lo vimos, por ejemplo, este último ejemplo que les mostré, afecta la distrofia facioscapulohumeral, afecta fundamentalmente al músculo, otros tejidos, aunque pase eso, se la bancan. Pueden tener diferente respuesta al tratamiento, esto no lo vimos, pero es una consecuencia teórica importante. Hay diferentes métodos para diagnosticarla, eso lo van a ver en una charla específica y en el video complementario que les voy a subir junto con esto. Pueden ser variantes heredadas o de novo y pueden tener diferentes fuerzas selectivas, ¿no? Una variante que impide que un individuo se reproduzca porque da una enfermedad muy severa no va a pasar a la siguiente generación y va a ser seleccionada en contra, por lo tanto. Otras variantes que tienen un efecto muy leve pueden ser transmitidas a la siguiente generación e incluso por determinados efectos, eso lo van a ver cuando vean genética de poblaciones, pueden ser relativamente frecuentes en algunas poblaciones. ¿sí? Si quieren saber más de estas cosas, hay un artículo que es excelente que salió el año pasado, que es este que está acá y está libre, lo pueden ver, está en inglés eso sí, y es un artículo muy denso, pero donde enseña biología molecular aplicada a la salud humana y a las enfermedades humanas de forma excelente con esto que yo les mostré y más. Y algunas cosas que vamos a ver más adelante. ¿no? De hecho, uno de los autores, Ewan Ashley, escribió un libro muy lindo que salió hace 3 o 4 años, se llama The Genome Odyssey, que muestra cómo su grupo hacen el diagnóstico de enfermedades genéticas y las dificultades que eso implica en algunos casos y habla algo de los mecanismos, ¿no? por los cuales las mutaciones que se detectan pueden llevar a enfermedades genéticas.
Para aquellos que quieran profundizar en algunas cosas y cómo se clasifican las variantes genéticas, las distintas mutaciones en función de su pérdida de función, de su ganancia de función y la probabilidad de que den una enfermedad, más adelante se pueden anotar al curso que también coordino yo y también del Departamento de Genética y mis compañeros y compañeras, pero yo lo coordino, de Medicina Genómica, donde profundizamos específicamente en eso, ¿no? Analizamos algunos casos, analizamos datos de su genoma y por lo tanto de sus variantes genéticas para tratar de llegar a un diagnóstico. Es un curso complementario de este que ustedes están haciendo. Y cierro con esto que no tiene nada que ver con lo que hablamos ni con la genética, pero es una cosa que debería preocuparnos a todos y se lo dejo para que lo miren y reflexionen al respecto. Les queda en el PowerPoint para que lo vean con el enlace, un enlace que me parece que vale la pena ver. Cierro por acá. Esta es la tercera y última parte, entonces me despido hasta la próxima. Vean el video complementario, vamos a seguir viendo muchos de estos temas. Les mando un abrazo y cuídense.